Bueno, por lo primero, agradeceros la asistencia y la experiencia de cuando viene, nos visita un físico y nos habla, yo creo que el señor tenemos nuestra equipo. Bueno, voy a contar un poco la trayectoria de Pablo. Él hizo el grado aquí en Pablo, que estáis vosotros, aquí en nuestra facultad, empezó hace 10 años, en 2013, que acabó su grado en el 2017. Me gustaría resaltar una peculiaridad de Pablo, una característica que fue el primer alumno que decidió que hiciera algo, que quería incluso lo recuerdo, me pidió que hiciera, quería hacer algo de investigación un poquito. Tenía esa iniciativa de hacer algo, ¿no? Entonces, vi por ahí los datos de vapor de agua, de fotómetro que tenemos en la terraza, y el CIMEI, que se llama, datos de satélite, que se llama GOME. Bueno, vamos a hacer alguna intercomparación de los valores del vapor de agua atmosférico, el vapor de agua, donde el fotómetro con satélite, y estuvo ahí pues analizando ahí un análisis estadístico, las comparativas de esos valores de un instrumento y otro, y conseguimos, creo que su primera publicación en un congreso, pues de Mérida, ¿recuerdas? En el World en Mérida, pues de ese trabajo que hicimos en el segundo curso. Luego ya, en cuarto, pues, muy interesante, pues, la presión atmosférica, de vapor de agua, pero hay un poco más que hoy. Pues, y sí, hizo el TFG con Isidro, con su niña, ¿vale? Pues, cuestiones de relatividad, no era relatividad. Lo hice sobre uniones que se usan en circuitos superconductores para computación cuántica, aunque en ese momento ya no empezaba a hacer computación cuántica. Pero ya empezaste ahí tu finito, ¿no? Sí. Pues nada, pues te dije que por supuesto que es totalmente libre para hacer el TFG con el que él quisiera. Sí. Así que se pasó de la parte un poco más aplicada de la física, pero al lado oscuro de la física de la y no me la pregunta con él. Bueno, pues acabó su grado en el 2017 y luego pues también en cuarto, al comienzo del curso me viene y yo quería hacer un máster en porque he visto que hay una serie de plasmas que se pueden competir a ellos, pues hay cartas de recomendación, no se puede mentir, avalando la propuesta de una serie de profesores, porque por mí yo que le hiciera una carta avalando su propuesta para el máster de Oxford, que había 50 plazas para todo el mundo, de matemática y física teórica en la Universidad de Oxford. Entonces, diciendo para echarlo, pero esto es una lucha porque de hecho ahí su solicitud y cuando me viene un poquito para las noches, ¿no? También fue, vamos, muy gratificante. También hay gente. Se ve, yo en todos los sitios, ya uno viene con el alguno no. Nada, aquí se puede hacer el año siguiente, en el 2018, tomarse máster de física teórica. Acabamos tu máster en el 2018 y luego pues ya continuar ahí su carrera académica para cumplir el doctoral y consiguió un contrato de CTU en el Departamento de Física Teórica de la Universidad Complutense, la CTU, son los contratos para iniciar tesis doctorales y ahí ha hecho su tesis doctoral en el grupo de investigación de información y comunicación cuántica. Defendió la tesis a comienzos de este año, de 2023, tesis que lleva por título Algoritmos cuánticos sobre el anti-fallo y dirigida por el profesor Miguel Ángel Martín Delgado. Acabó su tesis doctoral, bueno, antes de acabar la tesis doctoral, porque está trabajando en una startup, en una empresa tecnológica canadiense desde finales del año pasado, ¿no? Tú que noviembre has comentado, que se llama Sanadum, una empresa, lo digo, que he mirado por ahí en la web y pone
está revolucionando el campo de la computación cuántica con una tecnología que se llama el cuántico fotónico. Creo que nos dé alguna pincelada de lo que está haciendo en esa empresa, en esa escala canadiense. No está en Canadá, porque aquí no está de China, no está en China, lo digo porque trabaja. Ha comentado que en un año ha ido 2 veces a Canadá. Está aquí en Badajoz, trabajando con una empresa, una escala canadiense. Hoy en día podemos trabajar para cualquier empresa del mundo, estando aquí en Badajoz, en cualquier. He visto en el foco, en la base de datos científica, que ya tiene 10 publicaciones en artículos en revistas de impacto, porque su trabajo es de investigación, desarrollando algoritmos cuánticos, pero es investigación, entonces sigue produciendo. Nada, os lo voy a dejar ya que nos cuente mejor que yo, que nos cuente su trayectoria. Muchas gracias. Espero que lo que pueden ver, o sea, he intentado que la charla sea lo más útil posible para vosotros, sobre todo a la hora de tomar decisiones, os contaré los truquillos que uno tiene que realizar para conseguir más trenos, pues, y a lo mejor sí, ¿no? Porque al final este tipo de cosas son cosas que normalmente no te cuentan, pero ya veréis cómo son útiles. Y entre ellas, lo que decía Manuel Antón de investigar durante el grado creo que es bastante útil, sí. Pero bueno, no nos anticipemos. Yo tengo un jefe en el Sanadú, y bueno, el líder del grupo, se le da muy bien dar charlas, porque a mí. Y se ha dado cuenta, o bueno, no sé si, yo me he dado cuenta que muchas veces lo que hace es que empieza sus charlas hablando de algo que no tiene que ver y luego lo enlaza con lo que quería contar. Así que eso es lo que voy a hacer. Vale. ¿Alguien sabe decirme quién es este hombre? Probablemente nadie. Es improbable que nadie lo sepa. Es bastante raro que supiera. Bueno, él es un biólogo. Trabajó sobre todo en los años 70, o sea que ya tiene unos años. Y a este hombre le acabaron dando un premio Nobel. Pero no es un premio Nobel de biología, fue un premio Nobel de la paz. Os explicaré por qué brevemente. Bueno, pues este hombre estaba trabajando en una época en la que se pensaba que el crecimiento había un crecimiento de la población muy grande, en concreto en Europa, en América y básicamente en todo el mundo, por ejemplo en la India. Y la población estaba creciendo muy rápido, y aunque la productividad agrícola también estaba creciendo, no estaba creciendo tan rápido. O sea, él decía algo así como esto de la trampa malthusiana, de que la población crece exponencialmente, pero la productividad agrícola solamente crece linealmente. Entonces, a partir de un momento hay mucha gente por edad. Bueno, eso fue en 1968 y este hombre estuvo estudiando en Iowa, que también es un estado muy agrícola en Estados Unidos, y estudió pues sobre todo el trigo y cómo mejorar la productividad del trigo. Y en un determinado momento le ofrecieron una beca con la Fundación Rockefeller de irse a México. Él dejó su familia en Estados Unidos y fue a México, un poco loco, a estudiar cómo conseguir que el trigo fuera más productivo, que bueno, el trigo es el principal cereal que consumimos. Y a lo largo de, no sé, 7, 8 años, consiguió hacerlo mucho más productivo. Consiguió unas variedades enanas de trigo. El trigo antes crecía mucho, y el problema es que si el trigo gasta toda su energía en crecer, pues entonces tiene poca productividad en verano. Y el hombre lo que consiguió fue hacerlo que fuera enano, que creciera poco, pero que tuviera mucha productividad. Y como consecuencia de eso, la productividad agrícola se multiplicó significativamente. Y si os fijáis, este es el número de víctimas, o sea, de personas que se murieron de hambre en cada década de los años 1900, o sea, del siglo pasado. Y como observáis, desde 1960 a 1970 y demás, cae muy significativamente el número de personas que mueren de hambre. Es decir, de alguna manera se estima que su investigación consiguió no solo evitar que esa bomba poblacional que la gente esperaba en los años 60 acabara sucediendo y que hubieran miles de millones de personas que se murieran de hambre, sino que evitó, consiguió que el hambre bajase significativamente. Lo podéis observar. Y fue precisamente por eso por lo que acabaron dándole el premio Nobel. O sea, esa persona que vosotros no conocéis y que
no conoce casi nadie, en realidad, más o menos, se puede decir que ha salvado del orden de centenares de millones de vidas. No sé si... Es una pasada, ¿eh? No sé si... Es muy difícil imaginarlo. Entonces, con esto lo que quería deciros es, sois científicos y la ciencia es capaz de cambiar el mundo, ¿vale? Y entonces quiero que seáis ambiciosos y que cambiéis el mundo, porque de verdad, es un poco... O sea, no sé por qué estudiáis física, normalmente yo lo hice porque era divertido y porque me encantaba entender cómo funcionaba el mundo. Eso, por eso precisamente hice un poco de física fundamental. Pero quiero que seáis ambiciosos con lo que hagáis y que intentéis llegar más allá. Bueno, entonces, eso era mi introducción y ahora voy a contar un poco más sobre mí, sobre quién soy yo, ¿vale? Entonces, ¿quién es Pablo? Bueno, pues como ha dicho Manuel Antonio, estudié física aquí entre 2013 y 2017. Entre medios hice un año de Erasmus en Polonia, en Zielona Góra. Después hice el máster de física teórica, porque a mí me gustaba mucho eso de la física fundamental y quería, no sé, Isidro recuerda que yo llegué allí y le dije, hagamos un TFG de algo súper fundamental. De vida de cuerdas, algo así, no sé. Y bueno, al final no lo hicimos de eso el TFG, pero lo cierto es que el máster sí que hice de ese tipo de cosas. Es decir, fue un máster de física de partículas, de pues no sé, teoría cuántica de campos y ese tipo de cosas, de gravedad y sobre todo de eso. Luego tuve una asignatura también de computación cuántica, pero solo fue una asignatura. La mayoría fue física teórica y matemáticas, bueno, no sé, asignaturas de matemáticas, etc. Luego me volví a España, a Madrid en concreto, a hacer un doctorado en algoritmos cuánticos, si queréis hablar un poco más de algoritmos cuánticos, un poco lo que hago ahora. Y desde el año pasado, que más o menos terminé el doctorado, pues estoy en una empresa, una empresa tecnológica, no sé, como Google, pero en modo de computación cuántica, mucho más pequeña, 150 trabajadores en ese orden, que están intentando hacer un ordenador cuántico basado en fotónica. O sea, normalmente tienes que elegir el hardware que vas a usar, o sea, la implementación física de esa computación cuántica, como lo vas a implementar físicamente, y ellos lo están intentando hacer con fotónica. Vale. Entonces, ¿cómo empecé a hacer investigación? Pues efectivamente empecé de aquí y creo que, o sea, en serio, es un truco que tenéis que usar, porque es una buena idea. Si os gusta la investigación, a ver, no os gusta la investigación, pero si os gusta la investigación, normalmente se puede empezar a investigar antes de llegar al doctorado. Y es más, como contaré luego, es útil la herramienta. Vale, entonces pues lo primero que tenéis a la izquierda es el diplomista que me dieron, el workshop que hubo en Mérida de atmósfera. Entonces pues di una charla allí de lo que habíamos estado investigando, un análisis estadístico. Y luego hice un par de cosas más. Hice, por ejemplo, una estancia de verano en la Universidad de Santiago de Compostela durante un mes. Que en realidad es informática, o sea, es un centro de informática, pero de vez en cuando las universidades, hay algunas universidades que tienen algunos programas de investigación para estudiantes de grado, y si los encontráis, pues está bastante chulo, pues, no sé, y no es un verano. De hecho, incluso me pagaron, no sé, 300 o 400 euros. Esto, o sea, que es un buen uso del tiempo. Y lo del medio es un colegio, bueno, no es un colegio, es un curso de estos de verano. También hay cursillos de verano en los que a lo mejor durante 2 semanas te dan clases de un tema avanzado, y en concreto era de física de partículas, pero era cerca del CERN, y entonces estaba muy chulo también. No sé, ese tipo de cosas es lo que tenéis que hacer en verano. Vale. Entonces, trucos sobre cómo conseguir estudiar en Oxford, ¿vale? Porque, o sea, la verdad es que a mí hasta que me dieron la oportunidad no sabía exactamente cómo llegar a un Oxford, y con esto lo que quiero es un poco desmitificar exactamente cómo se llega a ese sitio. No es que sea súper especial, es simplemente que hay mucha gente inteligente allí y también es muy competitivo. Entonces, ¿cómo se consigue? A ver, ¿alguien sabría decirme cuándo? Vale, vamos a ponerlo de otra manera. Vosotros solicitáis ir a Oxford, ¿ven? Y igual que vosotros, pues habrá gente de todo el mundo que lo solicite, etc. Entonces, allí se reúnen un comité de profesores, supongo, o algo por el estilo,
y tienen que decidir a quién admiten porque solamente hay 50 plazas y lo han solicitado, pues pongamos 200 o 300 personas. Normalmente es una cosa así, un ratio de 1 a 6, por ejemplo. ¿Cómo creéis que los profesores eligen a esas personas? ¿Alguien? Venga, participar. Venga, adelante. Por la ¿Sí? y por mérito de la cosa, Justo. Entonces, estos másteres normalmente están diseñados para gente que quiera luego hacer investigación, no necesariamente, pero normalmente lo que se busca es que esas personas que han hecho el máster luego hagan investigación más tarde. Entonces, normalmente ellos lo que intentan es buscar a personas que tengan signos de que puedan ser buenos investigadores más tarde. Entonces, ¿eso cómo se hace? Pues con cartas de recomendación, se hace sacando buenas notas en el grado, porque eso quiere decir que sabes resolver el problema, normalmente. Y también, si demuestras que has estado haciendo investigación, pues también es una buena señal de que vas a poder seguir haciendo investigación más tarde. Entonces, paso 1, o mejor, paso 0, primero tenéis que sacaros un C2 en inglés. Si no, no vais a ningún. Lo siento, un C2, no, un C2. Yo tuve que repetir 2 veces el examen. Para conseguir. Ese es el paso 0, el paso, bueno, y además os lo recomiendo en cualquier caso, porque una vez que tengáis el P2 es bastante útil para casi todo, para trabajar en cualquier sitio. Así que intentad. O conseguirlo. El paso 1, normalmente te piden exactamente más de un 9 en la carrera. Hay tablas de conversión, pero normalmente no. Además, bueno, depende de la universidad. Creo que en Cambridge era un poco más estricto. En Oxford creo que si te quedabas en 8,70 y tantos, te podían hacer la vista gorda. no estaba claro. Y el paso 2 es hacer investigación durante la carrera, ¿vale? Con esto lo que quiero decir es cuando acabéis la charla, o a lo largo de esta semana o algo así, de la asignatura que más os guste, pues vais al profesor y le decís, ¿podemos hacer algo este verano? Y probablemente tengan problemillas a los que no les importe daros, y durante el verano que tenéis tiempo libre y ese tipo de cosas. O sea, es algo divertido, que eso también es divertido, ¿no? Vale, bueno. Entonces, ¿cómo es estudiar en Oxford? Es interesante porque esperan que vayas muy rápido. Tened en cuenta que están cogiendo gente que tiene como mínimo 9. Entonces, todos los compañeros van a ser muy inteligentes y como tales os van a meter mucha caña. ¿Vale? Yo creo que me empecé a quedar tanto. Entonces, esperan que aprendas rápido, pero también es muy interesante porque estás rodeado de gente muy inteligente con la que puedes aprender mucho, y también hay muchas oportunidades para aprender, no solamente en el grado, sino que también en la propia universidad de Oxford alrededor de mil cosas de lo que es el grado. Yo hice el máster de física teórica y matemática, y además allí conocí una cosa que se llama física de la que luego vamos a hablar un poco más. ¿Vale? Entonces, cuando acabé ese máster, volví a Madrid a hacer el doctorado, y el tema fue algoritmos cuánticos tolerantes a fallos. Con tolerantes a fallos, lo que me refiero es que cuando nosotros intentamos implementar un algoritmo en un ordenador normal, normalmente lo que pasa es que a lo mejor sí no me porque pero creo que como esto funciona es que en un transistor tú no tienes, o sea, tienes la información repetida muchas veces, porque cada átomo codifica esa misma información, ese mismo bit. Ese 1 o 0 está codificado en todos los átomos del transistor. ¿Qué pasa? Que si tú cambias, si uno de esos átomos por accidente se cambia de 0 a 1, su interacción con los átomos que tiene alrededor de ese mismo transistor hace que vuelva a su posición original. ¿Vale? Es decir, tiene redundancia en la información, y esa redundancia te impide que haya errores. ¿Qué pasa? Que en un ordenador cuántico no tenemos eso. ¿Por qué? Porque hay un teorema muy famoso que se llama el teorema de no clonación, que es una línea de demostración. Y, hecho curioso, tardaron hasta 1970 por algún motivo en demostrarlo, o sea que era un paper de una línea maravillosa. Alguien no iba a tenerlo antes. Pero bueno, es un teorema que te dice que no puedes copiar la información. ¿Por qué?
porque en un ordenador cuántico, la evolución en un ordenador cuántico siempre es unitaria, probablemente lo hayáis visto en cuántica, si no. La evolución de un sistema físico es unitaria, y como es unitaria, eso significa que toda la información que hay al final tiene que poder ser recuperada desde el principio. Entonces, si tú puedes estar clonando y, por tanto, borrando información, la cantidad de información no se conserva. Así que eso no está permitido. Solamente se puede borrar solamente podríais borrar información haciendo medidas. Pero las medidas destruyen la computación. Lo que hacen es que proyectan en uno de los estados computacionales. Total, entre unas cosas y otras, que la corrección de errores no es tan sencilla en un ordenador cuántico, es bastante más complejo. Entonces, eso es lo que quiero decir lo de tolerancia. Yo empecé, bueno, mi instructor de tesis, cuando empezamos me dijo, pues hay estos temas, no sé qué, me di varios temas que podía estar estudiando, y yo dije, lo de quantum machine learning, y dije, esto es divertido, seguro. Bueno, pues fue una. ¿Por qué? Porque cuando uno intenta, en computación cuántica, normalmente hay pequeñas ventajas en casi todos los problemas, pero son ventajas muy pequeñas, porque tenemos que hacer corrección de errores, y esa corrección de errores significa que vas a ir muchos órdenes de magnitud más lento que en un ordenador clásico. Entonces, si quieres hacer algo que sea de verdad útil, tiene que ser más útil que hacerlo en un ordenador clásico, en un ordenador en este portátil, y por tanto la ventaja, la diferencia en computación tiene que ser muy grande. ¿Qué pasa? Que en cuanto a machine learning, normalmente son problemas que no tienen estructura. Si no tienen estructura, el tipo de ventajas que se van a encontrar van a ser relativamente pequeñas. Y por tanto, casi todo lo que se te ocurra hacer en un ordenador cuántico, lo vas a poder hacer en tu portátil, que va a tardar menos de un segundo en hacerlo. Así que quantum machine learning no fue una buena idea, yo lo descubrí a palos, lo cual me costó bastante publicar el primer artículo y el segundo. Me tuve que estar peleando con ellos 2 años hasta que encontré algo medianamente decente. Así que cuando acabé esos 2 años, tenemos que buscar otra estrategia que sea un poco más productiva, digamos. Y entonces, lo que pensé es, ¿en qué problemas se puede aplicar la computación cuántica que sea especialmente útil? Y la aplicación que probablemente sea más útil, vamos, casi con total seguridad, aparte de criptografía, pero bueno, no sé, si queréis estarlo probando información a vuestro vecino, a lo mejor es útil, pero en general, problemas que sean útiles es simular otros sistemas cuánticos. ¿Vale? Entonces tú coges tu ordenador cuántico y quieres simular otros sistemas cuánticos. ¿Y qué otros sistemas cuánticos son esos? Pues son moléculas y materiales. Normalmente, no sé, por ejemplo, hay cosas de aplicaciones en fármacos y hay cosas de aplicaciones, por ejemplo, en baterías. O en reacciones químicas o ese tipo de cosas donde el comportamiento de los electrones importa. Lo que viene siendo química física, vaya. A mí no me gustaba la química, pero aquí me veis. Porque yo era de los de física matemática, entonces en la química no. Pero bueno, en fin. Acabé haciendo química, digamos. Vale. Entonces, ¿por qué mi doctorado en la Universidad Complutense? Bueno, primero porque mi novia estaba en España y entonces pues como hubo una oportunidad en Madrid, pues me volví y además no tenía mala pinta porque la computación cuántica, a lo mejor no lo recordáis, pero en 2018 fue justo el año en el que Google sacó ese experimento tan famosillo de supremacía cuántica en el que demostraban que había un experimento que podían ejecutar en su ordenador cuántico, que en ese momento no había ninguna forma de calcularlo con un ordenador clásico. Bueno, decían de eso trabajar muchos millones de años. Entonces, era un tema que estaba empezando mucho y tenía esa oportunidad. Tampoco era de los mejores de la clase, ¿no? Pero porque hemos podido observar, había gente de nuevo. Yo el TFM lo hice de gravedad cuántica porque era un tema bastante fundamental y súper divertido, pero también es verdad que todo eso de teoría de cuerdas y tal, la gente lo lleva investigando desde los años 70 y honestamente no es que se les hayan acabado las ideas, pero no parece que esté progresando mucho, y como no progresa mucho, significa que cada vez hay menos dinero para financiar esa investigación, y entonces si te metes en ese camino, sabes que te va a costar mucho conseguir dinero para hacer investigación, porque va a haber muchísima más gente y muchísimo menos dinero. Entonces, entre unas cosas y otras, decidí irme a Madrid, que tenía buena pinta.
esto es algo mismo fácil. Y bueno, yo creo que ha sido una buena decisión. Entonces, segunda slide del truco. ¿Cómo puedes conseguir que te contraten en una empresa tecnológica de estas? Sin entrevista y con suerte en remoto, porque la verdad es que a mi empresa normalmente no le gusta que la gente esté en remoto, entonces hubo que pelearlo un poco. Estos son los trucos de cómo conseguir convencer a ellos de que te contraten en esa situación, ¿vale? Vale. Entonces, yo lo primero que intenté hacer fue una estancia con ellos, porque ellos tienen unos programas de verano también para normalmente estudiantes de máster o estudiantes de doctorado, que se van allí en verano y esperan que investiguen durante el verano, durante 4 meses, no recuerdo más, y quieren que saquen. ¿Qué pasa? Que ese tipo de cosas pues normalmente tienen, pongamos 10 plazas y están como súper cotizadas, porque hay muchos estudiantes de doctorado y hay pocas. Entonces yo lo solicité y me rechazaron. ¿Vale? No sé si lo conseguís, está muy bien. Luego lo único que tenéis que hacer es publicar mucho durante esa estancia y probablemente también os acaben contratando. En caso contrario, identificamos un problema donde haya un pequeño grupo de personas haciendo progreso muy rápido y que sea un área. En mi caso, por ejemplo, había investigadores de Google y de Microsoft que estaban avanzando, o sea, que estaban sacando como muchos artículos uno detrás de otro en el que mejoraban sustancialmente cómo hacían las cosas, pero solamente eran como los de Google y los de Microsoft los únicos que están trabajando en eso. Entonces, uno lo que tiene que hacer es demostrar que, o hacer un proyecto de investigación que demuestre que es experto en esto que están haciendo los de Google y Microsoft. Y como consecuencia, la competencia de esas dos empresas automáticamente quiere contratarte. ¿Vale? A ver, simplemente pensadlo. Si hay una empresa que quiere competir con Google y con Microsoft, lo que quiere es hacer eso mismo que están haciendo. ¿Qué pasa? Que no tienen investigadores que estén trabajando en eso, entonces se tienen que poner de hacer. Pero si vosotros demostráis que ya sois expertos en eso que están haciendo los de Google y los de Microsoft, van a querer competir. Bueno, trucos. Vale, entonces, un poco sobre Xanadu, sobre qué es lo que hacemos. Mi empresa, a ver, en computación cuántica todavía no está claro cuál es el hardware que vamos a acabar usando a largo plazo para hacerla. Por ejemplo, IBM y Google lo que usan son circuitos superconductores, que normalmente lo que hacen es que, bueno, usan uniones de Josephson, uniones de Josephson que te permiten, las uniones de Josephson son, no sé si recordáis los osciladores armónicos. Los osciladores armónicos tienen como muchos niveles equiespaciados de energía. Vale, ¿qué pasa? Que nosotros queremos codificar qubits. Y los qubits normalmente tienen solo 2 niveles de energía. Es decir, bueno, un qubit es una combinación lineal de 0 y 1. ¿Vale? Sabéis también lo que es una combinación lineal. Entonces, lo que hacemos con una unión Josephson es que convertimos ese oscilador armónico que tiene niveles equiespaciados en un sistema que tiene 2 niveles principales y luego el resto está muy lejos. De esa manera, nosotros lo que podemos hacer es conseguir que el sistema se encuentre solamente entre esos 2 niveles de energía, porque los otros están muy lejos, entonces los sacamos fuera del sistema, bueno, no del sistema, pero hacemos que la energía sea tan grande que realmente el sistema nunca se va. Siempre se va un poco, pero que no se vaya mucho a esos niveles altos de energía. Y de esa forma, pues lo que podemos hacer es controlar la interacción entre esos 2 niveles y eso que forma un qubit natural. Entonces, eso es como lo hace en Google y IBM. Luego tenemos gente que usa iones atrapados, también hay un par de empresas. Bueno, de hecho, los iones atrapados creo que se usan muchísimo en la universidad. Y lo que hacen es que tienen una trampa de iones, es decir, iones en suspensión. Se les puede sacar fotos y todo a los iones independientes. Es divertido. Y creo que, si no recuerdo mal, codifica la información como son iones, falta, o sea, no son átomos que tienen carga, y codifican la información en el spin. Entonces, pues interaccionan con ellos y hacen, si tú quieres implementar una puerta lógica, lo que hace es que le envías un pulso creo que de frecuencia de radio o de ese orden, y eso pues, interacciona con el ion y realiza la puerta que tú quieras. En las uniones, los circuitos superconductores también es algo parecido. También las puertas lógicas se implementan con ondas de radio. ¿Vale? En Xanadu no hacemos nada de eso,
Xanadu es, creo que bastante más complicado porque lo que intentamos es hacer computación con fotones. Y lo que pasa es que claro, los fotones son partículas muy... Bueno, primero se te puede perder el qubit. Es decir, tú mandas un fotón, tienes el qubit codificado en un fotón, por ejemplo, en la polarización. Digamos que los fotones tienen dos polarizaciones, pues lo que puede pasar es que se te pierda, es decir, que lo absorba la fibra óptica que tienes y entonces pues se te pierde. Te puede pasar eso. Pero, más importante que eso, la cuestión es que nosotros codificamos la información mejor dicho, lo que hacemos, tenemos un sistema de fotones y vamos midiendo, es decir, vamos realizando la computación mediante medidas de esos fotones y lo que tenemos que hacer es al mismo tiempo inyectar fotones por el otro lado y entrelazarlos. Es decir, por un lado vamos midiendo y en función de las medidas que vayamos consiguiendo, vamos entrelazando los fotones nuevos que nos van llegando. Es decir, es una cosa que se llama measurement based, o sea, computación basada en medidas. Nosotros computamos realizando medidas. Además, los fotones normalmente no interaccionan tampoco. O sea, si tú codificas información en un fotón, salvo que el fotón se te pierda, normalmente la información no desaparece. Eso no se produce de coherencia, que es un problema que tienen muchos los circuitos superconductores. Bueno, en cualquier caso, os he contado muchos problemas como físicos que tienen los qubits. Es decir, tenemos que conseguir controlar muy bien esa información porque como no tenemos copias de la información, no podemos asegurarnos de que la información sea fiable. Entonces, en computación cuántica normalmente hay más o menos 4 áreas. Bueno, hay... os iba a contar otra cosa. Vale, vamos a hacer una cosa. Hay 4 áreas. Ahora vuelvo para atrás porque me he saltado lo que sea. Hay 4 áreas. Está la gente del hardware, está la gente de corrección de errores, que por cierto, en corrección de errores también hay mucho de electrónica. Claro, lo digo porque hay un departamento muy bueno de electrónica en la universidad y entonces pues, a lo mejor podéis hacer cosas de estas. Podéis ir a Fernando y decir, la corrección de errores es súper importante, ¿por qué? Porque como no puedes tener información redundante para corregir los errores, tienes que ser más inteligente y entonces hay protocolos que te permiten, si tu tasa de error es suficientemente baja, corregir los errores que van sucediendo cuando aplicas puertas. Es decir, cuando tú aplicas una puerta, hay una probabilidad de 1 entre 1000, por ejemplo, de que la puerta te salga mal. Eso normalmente te podría parecer. Nos podría parecer que es una tasa pequeña, pero si queréis hacer una computación de que tenga, no sé, 1 millón de puertas, pues evidentemente no sí. O sea, y 1 millón de puertas es bastante poco, el ordenador seguro, un ordenador de este tipo realizado del orden de gigahercios son 10⁻⁹ puertas por segundo. Entonces, necesitamos cosas que corrijan errores, porque si no, no hay forma de hacerlo. Entonces, hay protocolos, códigos que se llaman, que te codifican la información en muchos qubits físicos y luego con unas medidas especiales, es decir, con medidas que no te destruyan la información, te permiten saber si hay un error o no. Entonces, cuando nosotros hacemos medidas, normalmente destruimos la información cuántica. Este tipo de medidas son medidas parciales o solamente mides la parte que te interesa, de tal manera que no te estés cargando el resto de la información cuántica. Y eso te permite luego corregirlo. Es decir, son medidas parciales, esa medida te dice si hay un error o no y en función de si hay error, pues aplica. Para que os hagáis una idea, normalmente lo que tenemos es una matriz bastante grande de qubits físicos y la forma de codificar la información es, en vez de que cada qubit físico sea un qubit lógico, lo que hacemos es que codificamos la información en propiedades topológicas de esa array. Es decir, por ejemplo, una cuerda que vaya de lado a lado de la array de unos es un 1 lógico. Bueno, podéis investigar más si queréis, pero es así como se hace. Y bueno, luego está la parte en la que yo trabajo, que son algoritmos. Y por último, la gente de software, que son los que se dedican a programarlo. Entonces, vamos a hablar un poco de algoritmos, si nos parece mal. Voy a ir hacia atrás.
¿Qué es lo que hacen bien los ordenadores cuánticos? ¿Alguien sabría decírmelo? ¿Qué es lo que hacen los ordenadores cuánticos? Sí, pero un poco más concreto. Simular sistemas, es justo eso. En velocidad no, los ordenadores cuánticos son súper lentos, porque la corrección de errores normalmente hace que vayas del orden de 10 elevado a 9 o 10 elevado a 10 veces más lento, es decir, 1000 millones de veces más lento. Entonces necesitas un algoritmo que sea especialmente útil, porque si no, no estás haciendo nada interesante. ¿Qué es lo que hace bien un ordenador cuántico? Pues bueno, simular otro ordenador cuántico. Si tenéis la charla de Feynman de 1970 y algo, él lo propuso, o sea, la computación cuántica viene de que Feynman en algún momento dijo, pues si queremos simular un sistema cuántico deberíamos hacerlo con otro sistema cuántico, y entonces así empezaron los ordenadores cuánticos. Entonces, lo que tenemos es que queremos simular la realidad física. ¿Y cómo se simula? Bueno, pues tenéis la ecuación de Schrödinger, que normalmente te dice cómo evoluciona un sistema cuántico, y nosotros lo que queremos es implementar un algoritmo que aproxime esa evolución en el ordenador. De tal manera que cuando nosotros midamos, podemos corresponder cada punto o cada medida que hagamos en el ordenador cuántico con un estado de la realidad física. Entonces eso es lo que hacemos. Básicamente, evolución temporal de sistemas cuánticos. Eso es lo que hace bien un ordenador cuántico. También hace bien la transformada de Fourier. Pero esto es lo más importante. Entonces, como esa es la principal aplicación, la mayoría de los algoritmos que hacemos ahora pues son algoritmos de estimación relacionados con química. Y en concreto, si queréis buscarlo por internet, el algoritmo más famoso o más importante se llama algoritmo de estimación de fase, y lo que hace es que usa esta evolución temporal y usa la transformada de Fourier para calcular cuáles son la energía de un sistema cuántico. Si está en uno de los autoestados del Hamiltoniano, te permite calcular cuál es la energía. ¿Por qué? Porque si recordáis, esto es una exponencial. Si el Hamiltoniano no depende del tiempo, os podéis olvidar un poco de este símbolo de aquí, que significa que hay que ordenarlo en el tiempo. Os podéis olvidar de eso. Y también os podéis olvidar de la integral. Os queda solamente la exponencial imaginaria del Hamiltoniano. Y entonces, eso para cada uno de para cada una de las energías implementa una fase relativa que, como hay este algoritmo que se llama algoritmo de estimación de fases, se permite calcular las energías. Es decir, perdón, que veo a Manuel con cara de complejo. La exponencial imaginaria del Hamiltoniano, cuando tú tienes un Hamiltoniano, a cada uno de los autoestados le aplica un autovalor. Entonces, como es una exponencial imaginaria, eso se convierte en una fase. Ahora tenemos un algoritmo que te implementa la transformada de Fourier y te permite calcular esa fase. Entonces, eso es lo que hace el algoritmo de estimación de fase. Calcular las energías a través de la transformada de Fourier y a través de la evolución temporal. Si hay dudas, podéis preguntarme. Es que si tuviera una pizarra lo escribiría, pero no tengo. Disculpadme. Bueno, entonces, lo que he mencionado, en computación clásica podemos copiar la información, pero en computación cuántica no. Pero lo que sí tenemos son algoritmos de corrección de errores. Y entonces, normalmente, si la tasa de error es muy alta, esto es la tasa de error por, no sé, por puerta lógica o algo así. Y esto es el número de qubits. Entonces, normalmente aquí están las cosas interesantes. Las cosas interesantes suceden cuando tienes una tasa de error muy baja y cuando tienes muchos qubits. Normalmente, para que vosotros os hagáis una imagen mental, los algoritmos con los que estamos trabajando requieren del orden de unos centenares o miles de qubits lógicos no físicos, que hay un factor de 100. Y del orden de 10 elevado a 9 a 10 elevado a 12 puertas lógicas. ¿Vale? Bueno. Que son muchas puertas lógicas. Muchas. Vale. Entonces, dos cosillas si queréis jugar con computación cuántica. Ahora mismo. Hay dos páginas web con las que podéis programar simulaciones, y en concreto con la de la izquierda podéis incluso ejecutarlo en pequeños prototipos.
que son Qiskit y Penny Lane. Penny Lane no es de mi empresa, por eso lo cuento. No, también es el segundo software que la gente más usa. El primero es Qiskit, que es de IBM, y además IBM os permite acceder a sus prototipos de ordenadores cuánticos, entonces puedes ejecutar pequeños programas. Pero son programas muy pequeños, de menos de 50 puertas lógicas, porque después de 50 puertas lógicas, como no tenéis corrección de errores, eso se convierte en ruido y no veis nada. Pero bueno, por si queréis probarlo, se programa en Python, deberíais programar en Python, porque Python es de verdad muy útil para este tipo de cosas. Y podéis probar y jugar un poco con eso si os interesa. Vale. Bueno, entonces, volvemos un poco a vosotros, a los que es útil para vosotros. O mejor dicho, ¿cómo yo normalmente veo en qué trabajar? ¿Cómo planeo en qué trabajar? Bueno, pues Richard Hamming, ¿a alguien le suena a Richard Hamming? Probablemente a los profesores sí, pero a los alumnos no suena a Richard Hamming. No. Bueno, pues Richard Hamming era un informático, yo creo que él era informático, que trabajó en Bell Labs, bueno, trabajó en el proyecto Manhattan y trabajó en Bell Labs. Y también hay muchas cosas como los Hamming Weights y Hamming Distance. Y hay una charla muy chula que tenéis que buscar, luego la pondré al final también, que se llama Do Your Research. O sea, él era investigador, trabajaba en Bell Labs, era un laboratorio, pero hacía investigación. Y era como simpático, porque en Bell Labs no solamente había informáticos, sino que también había químicos, y había físicos, y había muchos programas de investigación. Y él, como informático, lo que hacía es que a la hora de la comida se bajaba al comedor, cogía su bandeja y se sentaba con los químicos, y entonces se sentaba allí al lado y les preguntaba ¿cuáles son los problemas más importantes de tu campo? Y pues el químico se ponía allí y le estaba contando unas cosas y le preguntaba a continuación ¿y tú en qué trabajas? Entonces pues, el químico le contaba otra cosa. Y le decía, ¿por qué no estás trabajando en los problemas importantes? Y entonces creo que le echaban de la mesa. Y se tenía que volver con los informáticos. Pero con esto lo que quiero decir es que la razón principal por la que Richard Hamming, supongo que es famoso, es porque él siempre tenía en la cabeza cuáles eran los problemas importantes de un campo. Es decir, esto no quiere decir que siempre vayas a tener las herramientas para abordar ese problema, pero siempre tienes que estar pendiente sobre cuáles son los problemas importantes, porque son realmente esos los que queremos resolver. Sí. Yo puedo estar publicando papers hay papers de muchas cosas, papers científicos de muchas cosas, pero realmente hay, digamos, problemas que son importantes y que afectan al campo. Es decir, no sé. Si tú inventas una técnica nueva de simulación hamiltoniana, por ejemplo, eso es una técnica que la gente puede usar para muchísimas cosas. Entonces, esos son los problemas importantes. Y eso es lo que lo que se conoce como Hamming Questions. Hamming también por un poco lo del martillo, supongo. Pero sobre todo por este hombre, él hacía cuáles son las preguntas importantes. Las preguntas importantes son cuáles son los problemas fundamentales de un área y si hay alguna forma de trabajar en ello. Entonces, eso es lo que quiero que tengáis en cuenta. Y entonces, bueno, pues para mí una pregunta importante es esta del turismo eficaz, que dice, ¿cómo podemos usar nuestros recursos para hacer la mayor cantidad de bien posible? Luego vuelvo un mensaje. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pues como soy científico y como he dicho al principio de la charla, podéis intentar pensar en esa pregunta. También podéis intentar pensar en cómo resolver o cómo podemos tener una teoría de la gravedad cuántica que funcione bien. También es válido. Pero como he dicho, también es difícil resolver esa pregunta. Son preguntas que simplemente que las tengáis en la cabeza, ¿vale? Entonces, pues una forma de plantearse esto tenemos, o en general, fuera de la investigación, pero en general en nuestra vida, normalmente queremos abordar problemas que sean grandes o importantes, en los que sea fácil hacer progreso y también en los que haya poca gente trabajando. Como recordáis en la diapositiva en la que os dije que me fijé en que Google y Microsoft estaban publicando mucho en un determinado área, pero el resto no. Si vosotros sois una de las personas que está trabajando en un área en la que hay poca atención, normalmente la contribución que vayáis a poder hacer será marginalmente más grande. Entonces, esas son una forma fácil de seleccionar qué problema deberíais dedicarle vuestra atención. Así, más en general. Por ejemplo, salud en el tercer mundo, porque es un problema muy grande
También es muy fácil de hacer progreso porque hay muchísima investigación sobre cómo resolver los problemas y lo que hay son pocos recursos. Entonces, yo simplemente de nada se puede hacer mucho. A ver, por ejemplo, ¿alguien sabe cuánto cuesta salvar una vida? En dinero, estadísticamente. Estadísticamente me refiero a una vida de media. ¿Alguien? Ese juego un número, venga. Venga, ya respondo. ¿Cuánto? No, ven. O sea, porque vosotros os hagáis una idea, creo que normalmente el límite de cuánto está dispuesto un Estado rico como el español o Estados Unidos o cualquier cosa en salvar el equivalente de un año de vida suele estar en 20.000 euros. Pero en este caso es menos de 150.000 euros que tenéis que ver. ¿Menos? Bueno, si no os lo digo. Son entre 5.000 y 7.000 euros. Entre 5.000 y 7.000 euros se puede salvar una vida estadística. Y con esto me refiero de media, pero no os gustan los números así, no os preocupéis. De media podéis salvar una vida. ¿Y cómo se hace eso? Pues simplemente donando a unas ONGs muy concretas que lo que hacen es que reparten mallas antimalaria, antimosquitos, porque la malaria se transmite a través de los mosquitos. Estas mallas normalmente cuestan del orden de 2 euros, pues se puede salvar una vida de normalmente un niño de menos de 5 años. Y 5.000 a 7.000 euros es muy poco. Es decir, una persona que ahorre a lo largo de un año normalmente podría ser capaz de ahorrar del orden de 5.000 euros. O sea que si os lo proponéis, normalmente podríais estar salvando en torno a una vida al año. Y con esto lo que quiero decir es, otra vez volviendo al principio de mi charla, bueno, como persona rica, porque vivís en un país rico, de hecho, eso que he puesto ahí a la derecha, una persona que cobre 20.000 euros al año, que normalmente debería ser lo que seáis capaces de cobrar como físico, está en el 4,3% más rico del mundo. Bueno, pues si sois capaces de ahorrar 5.000 euros al año, podéis estar salvando una vida al año que normalmente se convertirá en, no sé, 50 o 60 personas al año, que es más o menos la cantidad por la que algunas personas les han dado premios de, yo qué sé, la típica persona que salvó a 50 niños del holocausto, 50 niños judíos durante el holocausto, le han dado premios, pues vosotros podéis ser también de esa persona. En fin, no os van a dar ningún premio, pero conseguís lo mismo. Y solo por ser rico. Pero bueno, estamos en un momento bastante especial de la historia, o al menos en un siglo bastante especial. ¿Y por qué? Porque por primera vez somos bastante ricos. Esta línea de aquí es el porcentaje de personas medido de distintas maneras que viven en pobreza extrema. Como veis, a principios de 1820, está en torno al 90% de la gente vive en pobreza extrema. Y ahora mismo está en torno al 10%. ¿Vale? 10% sigue siendo una cifra muy alta, pero ha habido un progreso sustancial, ha bajado en el 70%. La esperanza de vida también ha subido muchísimo en todos sitios. Y este es el PIB. Este es el PIB, creo que además por cápita. O sea, las personas solían tener del orden de 1 euro al día, el equivalente de consumo de 1 euro al día, y como podéis ver es una exponencia. Entonces, con esto lo que quiero decir es, no estáis en un momento normal de la historia. Estáis quizás en uno de los momentos en los que podéis tener un gasto significativo. Si es que planeáis vuestra carrera e intentáis conseguir algo, no sé, os sintáis orgullosos y que digáis, guau, es una cosa guay. Vale, volviendo a cómo me planteo yo mi carrera. Bueno, pues uno de los problemas más importantes, más que uno de los problemas más importantes, es una de las tecnologías que se están desarrollando y que probablemente tenga más impacto en el futuro, es la inteligencia artificial, ¿vale? Es posible, y tiene sentido decir a día de hoy, que es posible que desarrollemos inteligencia artificial que sea capaz de resolver los mismos problemas que los humanos. O sea, si esto yo lo digo hace 5 años, me miraría un poco raro, pero a día de hoy sabéis que es posible o concebible que tengamos inteligencias artificiales que sean capaces de resolver todos los problemas que resuelven los humanos. Yo no descarto que de aquí a, por ejemplo, 20 años haya un robot que haga la misma investigación que hago yo. No sé. A lo mejor es improbable, pero a lo mejor dentro de 40 años pasa y sería razonable. Y entonces uno de los problemas más importantes es asegurarnos de que somos capaces de controlar esos sistemas que son, que posiblemente lleguen a ser más inteligentes que nosotros.
Y con más inteligentes me refiero a que sean capaces de resolver un problema general, igual que hacemos. Entonces, pues me he planteado que mi plan de carrera ahora mismo es más o menos ir a la Universidad de Valencia, donde hay un profesor que hace investigación en cómo evaluamos modelos de inteligencia artificial, y convertirme en un experto en eso, de nuevo, para que os hagáis una idea. Por cierto, este tema, como os he dicho, hace 5 años sería una locura hablar de esto en una conferencia científica y te mirarían bastante más. A día de hoy ya no tanto, pero eso quiere decir que hay muy poca gente trabajando en el tema. Y como hay muy poca gente trabajando en el tema, te puedes convertir en un experto. De hecho, creo que hay 200 o 300 personas en el mundo, y que yo sepa, un profesor en España trabajando en eso, y puedes convertir en un experto y contribuir de forma significativa. Lo que pongo a la derecha es un statement, bueno, una carta de estas que firman los investigadores, diciendo eso, que ser capaces de controlar una inteligencia artificial avanzada es un problema muy importante. Y para que vosotros os hagáis una idea, estas dos personas aquí son el equivalente del premio Nobel en informática de inteligencia artificial. O demás, vale, informática. Son súper famosas, tienen muchísimas vidas, del orden de creo que centenares de miles. Bueno, Demis Hassabis es el CEO y el fundador de DeepMind, que también os sonará. Sam Altman, seguro que os suena esta semana, de OpenAI. Y Dario Amodei de Anthropic. Bueno, hay muchísima gente. Esto lo ha firmado como, no sé, del orden de varios miles de científicos. Entonces, es un problema importante y es un problema en el que hay poca gente trabajando. Entonces, por eso me he planteado este plan de estudio. Pero a vosotros lo que os interesa es planificar vuestra carrera, no la mía. Entonces, quería compartiros con vosotros esta página que se llama 80.000 horas. Literalmente, si buscáis 80.000 horas en inglés, las páginas están en inglés, en la que os ayudan a planificar vuestra carrera. Aquí tienen un plan de carrera, Career Guide, cuya parte número 1, en inglés dice qué es lo que constituye el trabajo ideal. Y entonces os dan un análisis científico o cuál es la literatura científica sobre qué constituye un trabajo ideal. Y esto quiero decir, normalmente le preguntan a gente que tiene distintos trabajos y luego evalúan cuáles son los factores que hacen que ese trabajo sea mejor o peor en función de las respuestas de cómo está la gente satisfecha con su trabajo. Pero no solo eso, bueno, tenéis una lista bastante larga de cosas que podéis leer. Y también tienen podcasts que podéis escuchar porque tenéis que practicar inglés, ¿lo recuerdo? Bueno, esta es una página web que deberíais visitar. Una de las cosas más importantes que os dicen en esta página web y también en otros muchos sitios es que deberíais hacer planes de qué es lo que queréis hacer. Y normalmente no vale solo con tener un plan A, sino que queréis tener un plan B y un plan C, porque el plan A no funciona, porque el plan A tiene que ser muy ambicioso, pero a lo mejor no tenga tantas probabilidades de éxito, y luego sucesivamente va bajando el interés, pero va incrementando la probabilidad. Y también tenéis un plan Z, que es si todo falla. ¿Qué hago con mi carrera? Y algo que sea seguro, pero que no sea una pérdida de tiempo. Es decir, vuelvo a la universidad y estudio otro máster. No sé, pensadlo un poco, pero tener este tipo de cosas os hace planificar mucho mejor la carrera y también no hacer cosas por defecto. Es decir, porque muchas veces cuando estabais en la ESO, el paso por defecto era bachillerato. Y cuando estabais en bachillerato, el paso por defecto era la universidad. Bueno, pues no sigáis dando pasos por defecto porque además se os acaba. Tenéis que empezar a decidir. Y como tenéis que empezar a decidir, planificación. ¿Vale? Bueno, también tengo cosas que mejorar todavía yo. Tengo que ser más detallista en la investigación que hago porque tiendo a pasar por alto algunas cosas importantes. Tengo que aprender a escribir mejores artículos. Mi jefe en Sanadu escribe artículos y le pone muchísimo énfasis. Es una locura. Y está bien porque acabo aprendiendo, pero también es verdad que es fascinante lo difícil que es escribir artículos científicos. De verdad. Y también dar mejores clases y presentaciones, quizás. No sé. A lo mejor. A lo mejor es aburrido. Y bueno, pues os he puesto tareas a vosotros y también... Sí, vale.
cosillas que podéis leer. He puesto mi correo por si me queréis hacer preguntas. Me explico más tarde y ahora también me podéis preguntar. Así es que eso era todo lo que tenía preparado. Ahora ya abrimos las dos, pero seguro que hay que aquí también. Preguntarle algo a Pablo. Así, disculpa. Venga, pregunta. Seguro que tenéis alguna. Nadie va a decir nada. Me gustaría preguntar. A mí la charla me ha gustado muchísimo, pero lo único, una apunte, a mi parecer, es como para la excelencia. Ya, yo, sinceramente, no me considero intento, trabajo, pero voy justo en la carrera. Entonces, realmente estos trucos se podrían aplicar incluso para un caso estudiante promedio, digamos. A ver, yo creo que hay una parte que sí. O sea, lo que tenéis que pensar es, bueno, primero, ¿dónde queréis ir? ¿Dónde podéis vosotros tener una contribución marginal que sea más importante? Entonces, la mayoría de la gente no está haciendo eso. La mayoría de la gente hace cosas por defecto. Lo que quiero que penséis es, ¿qué cosas puedo hacer que sean distintas? Y yo lo que hice mucho con Manuel Antón, a lo largo de la carrera, es solicitar muchas cosas. Hice 3 cosas en verano, pero yo he solicitado muchísimas cosas. Creo que a másteres solicité, no sé si 6 o 7. Normalmente, para que os lleguen las oportunidades, tenéis que buscarlas. Si solicitáis muchas cosas y intentáis, sois proactivos buscando cosillas, acaba saliendo. Y no todo, pues sacar buenas notas es importante, pero no es solamente eso, tenéis que hacer cosas. Y yo creo que con eso la verdad es que se llega bastante lejos, ¿no? Pero además que seas ambicioso, que de verdad. Lo pueden hacer todos. Repartido las cartas, ¿no? Estamos en el primer mundo, repartido las cartas, de la formación. Sí, y además la partida, ¿no? Hay que jugar la partida. Además, los físicos en concreto es una de las carreras mejor salidas profesionales que tenéis con esta. Sí, hay que jugar la partida. Y más preguntas por ahí. Es muy difícil trabajar en la empresa de trabajar desde casa. Bueno, yo como soy físico teórico no tanto. Yo diría que no hay mucha diferencia. O sea, creo que la razón por la que mi empresa prefiere que vaya allí es porque como cuando estás allí hay como más conversaciones uno a uno, o te encuentras más con gente y hablas de temas. Pero en general no hay diferencia, no hay mucha diferencia, porque al final todo lo que haces en la oficina lo podéis hacer en tu casa. Básicamente. Adelante. ¿Cómo paso de implementar el equipo? No, la verdad es que de momento, pero vamos a ver, puede suceder que te equivoques, pero normalmente la forma de evaluar las cosas no es yo ahora evalúo con la información que tengo ahora la decisión que tú tomes entonces, sino que en cada momento tenéis que tomar la mejor decisión con la información que tenéis disponible. Y si hacéis eso, yo creo que es lo mejor que podéis hacer, porque más de eso no se puede hacer. No, así que no, pero tampoco como hay que hacer. Sí, la charla. Entonces, sería mirar la influencia de la fase relativa, como la izquierda y la fase relativa. Sí, o sea, los errores es verdad que podrían ser continuos, como dice vuestro compañero, que podría ser una fase. Lo que hacemos es que discretizamos ese error proyectándolo, es decir, forzamos a la fase o a lo que sea a convertirse en un error de tipo 1 o 0, y observamos ese error. Es decir, la proyección lo que te hace es que te convierte un error continuo en un error discreto. Pero además te da información sobre qué error ha sucedido y entonces con esa información tú luego puedes aplicar una puerta de corrección de tal manera que te cargues. Eso es más o menos la idea. No. Yo creo que con tu background, ya que has estado en diferentes sitios, un poco que nos hables de ti tu opinión de la formación que tenemos aquí en el grado. Creo que Sí, no, es bastante buena.
Sigo teniendo álgebra lineal 2. Sí, teniendo, ¿no? Bueno, pues recuerdo que esa asignatura de tensores yo iba, bueno, fui al máster y había gente que no había dado tensores de forma matemática, entonces hay cosas que parecen difíciles en primero y demás. Pero la formación que tenéis es bastante, ¿vale? No os preocupéis por esto, o sea, simplemente sean ambiciosos. Luego, evidentemente, siempre os van a exigir más, porque, a ver, no es que llegues a un nivel y ya todo te parezca fácil, porque no te va a parecer fácil nunca. Es una cosa un poco rara. Cuanto más te cuesta, más subes de nivel, pero automáticamente eso se calibra con que las cosas que abordas son más difíciles. Entonces, en ningún momento te vas a sentir cómodo con lo que haces, pero vas a estar haciendo cosas más importantes, ¿no? Y eso es un poco lo que... O más importante. Es un poco lo que tenéis que buscar. Algunas cosas que estamos teniendo para aprender cosas que ha hablado de aprender Python, Sí. alguna cosa más sí. Yo creo que esas dos son quizás las más importantes junto con lo de intentar hacer un poco de investigación durante el verano. En Python, por cierto, hay una librería que yo usé en su día que os permite hacer propagación de errores de laboratorio. Hacedlo, porque es que de verdad es muchísimo más sencillo que estar programando las derivadas parciales a mano en Excel. En fin, yo solo lo digo porque ya tenéis un poquito de saber. A ver, no, aprendés a hacerlo. Aprendés a hacerlo a mano, pero luego, en vez de estar todas las prácticas de laboratorio, podéis aprender a usar Python y hay librerías que hacen la propagación de errores de forma automática, que es maravilloso. Bueno, que todos lo sabéis. Sí, pero bueno, que la teoría no era tan difícil. O sea que la teoría de propagación de errores era relativamente sencilla, una vez que aprendéis esto. Sí, No quiero sonar puntilloso, pero ¿qué opina de que el métodos computacionales no se en programación hay dos tipos de lenguajes que importan. Están los que son muy eficientes, como son Fortran y C++, que son útiles sobre todo si vais a realizar simulaciones físicas, por ejemplo, porque normalmente si realizáis simulaciones muy grandes, llega un punto en el que te tienes que esperar varias horas o incluso algún día realizando una simulación, y en ese punto es importante hacerlo en un lenguaje que sea rápido. Pero también está Python, porque Python es lo que usa todo el mundo para hacer análisis de datos y para lo que yo hago también, y tiene cantidad de librerías para todo. Entonces es un poco un trade-off. Yo creo que es bueno que sepáis ambos. Sí, incluso. ¿Por qué? Yo he leído bastante sobre materia pura y cosas. Sí. Y he escuchado que para investigar sobre materia pura y sobre cómo se comportan, pero tú simulaciones de nivel sobre la escala. Sí. Tú has hablado que los ordenadores cuánticos se sirven mucho para hacer simulación de sistemas cuánticos. Sí. Podría también expandirse a ese tipo de sistemas. Normalmente no. La razón es que no, o sea, la cuestión es que tú, cuando tienes un sistema cuántico, lo que quieres modelar son las correlaciones entre los electrones. Eso no existe en un sistema de, o sea, en un modelo del universo. Entonces no estás usando realmente ninguna información, ninguna estructura del problema que te importa. Es posible que haya gente que esté intentando hacer ese tipo de cosas, pero en general el tipo de ventajas que van a sacar yo creo que no son lo suficientemente grandes como para poder justificar la corrección de errores. No, pues es una oportunidad para empezar a investigar eso. Oriol, venga, ¿no hay alguna pregunta más? Muy interesante. Había anotado ahí su correo electrónico. Completo. Antonio Moreno. Si queréis pegarlo con el correo, Si preguntarle algo, le mandaré un email que seguro gustoso en responder. Nada, muchas gracias por asistir, espero que haya sido útil aquí la conferencia del Pablo, ¿vale? apuntas en la respuesta, pero